Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas a este espacio. Como peces en el agua nos movemos en el mundo de la política y del pensamiento, de la crítica también y de la reflexión colectiva. Hoy nos acompaña un camarada que se dedica a la formación política allá en una de las regiones más complicadas que hay en nuestro país, en el Estado de México, particularmente en Ecatepec. El camarada es Daniel Contreras y él es coordinador regional del Instituto Nacional de Formación Política y de la Red Nacional de Círculos de Estudio. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias, Molay. Bien, gracias por abrir el espacio y el equipo. No, pues el espacio está abierto para todas ustedes, para todo nuestro pueblo. Daniel, eres un joven entusiasta, te gusta escribir, te gusta pensar, te gusta criticar el mundo en el que vives, pero eso lo compartes en el proceso formativo. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo va? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué nos puedes compartir del trabajo de formación política en el que te desempeñas? Mira, en el Estado de México creo que tenemos un caso muy particular en la formación política. Creo que hemos sido, pues, en buena parte, puede decirse, bendecidos porque tenemos un gran número de militantes y simpatizantes en el Estado. Y además somos quizá de los estados en los que el instituto se ha logrado consolidar más a comparación de otros estados, ¿no? en otras regiones del país. Somos, creo, alrededor de 40 formadores ya abocados completamente al instituto de formación y pues hemos tenido una curva de aprendizaje. Llevamos apenas un año formalizados, completamente abocados a la tarea de formación y hemos aprendido mucho en este trayecto. Podría decirte que en el municipio de Ecatepec en específico, creo que la formación política fue algo que ya se necesitaba, porque en Ecatepec tenemos, pues, creo que ocupamos todos los espacios de representación popular, ayuntamiento, diputaciones. Es un municipio muy grande, tú lo sabes, y tenemos alrededor de 5 distritos federales, algo que algunos estados todavía no tienen, ¿no? Claro. Y tenemos esos espacios y esa militancia, sin embargo no habíamos podido catalizarlos y llevarles una dirección ideológica, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de hacer en el municipio, ¿no? Fíjate, lo que está haciendo el partido, ¿no? Movimiento de Regeneración Nacional, en términos de formación política, pues es un esfuerzo nunca antes visto, ¿no? Siempre para los partidos de izquierda ha sido importante la formación política. Desde tiempos inmemoriales del siglo XIX se han formado círculos de estudio para justamente la formación política teórica de los obreros, de los campesinos, ¿no? Pero nunca había habido un esfuerzo tan grande como es el Instituto Nacional de Formación Política. Entonces, eso debe tener una intencionalidad, ¿no? ¿Cuál es el objetivo histórico, profundo de hacer ese esfuerzo tan enorme? Yo creo que los partidos de la oligarquía, el PRI, el PAN, el PRD, el MC, todos esos partidos, pues ven con extrañeza, ¿no? que se haga tanto esfuerzo, tanto trabajo para la formación política. Ellos pensarán, pues ahí están las escuelas privadas, pues ¿para qué quieren un Instituto Nacional de Formación Política? Desde tu perspectiva, ¿cuál sería ese objetivo? ¿Por qué tanto esfuerzo? Yo creo que la persona que lo tiene más claro en esos tiempos es el mismo presidente, ¿no? Él, antes de irse del partido para tomar su encargo, pues, público, una responsabilidad pública, dejó dicho, ¿no?, que el instituto tenía que consolidarse, que había que hacerle, pues, ciertas reformas al partido para que el instituto se fortaleciera. Y creo que él tiene esa visión que además ya la ha dicho en algunas ocasiones Enrique Dussel sobre el partido, que sea una escuela de formación política en sí. Y tiene el objetivo de no perder la ruta o la línea de los objetivos y del programa político, ¿no? Es quizá el reto que el partido de movimiento se enfrenta con más fuerza, porque estamos ya en la antesala de que nuestro principal líder ideológico, ético, moral,
pues por su misma responsabilidad histórica, que él lo ha dicho muchas veces, tenga que dejar el encargo, va a haber necesariamente una ruta que seguir, y esa no podrá eternamente darnosla el presidente, ¿no? Tendremos que nosotros abrir esos espacios y discutirlos críticamente, y creo que ese es uno de los principales objetivos del Instituto Nacional de Formación Política. De hecho, en el pasado Congreso Nacional se le hicieron varias reformas a los estatutos, y uno de ellos fue que pues, el instituto ya tuviera un plan nacional de formación política, que fuera el encargado de generar pues, los programas políticos para los representantes y otras cuestiones más, ¿no? Entonces yo creo que va enfocado a esa cuestión, a no perder el hilo conductor de la transformación, que una vez que nuestras principales figuras, no solo el presidente inclusive, ya no estén en sus encargos o sus responsabilidades, podamos seguir una ruta trazada, ¿no? Podamos saber a dónde nos dirigimos y no perder esa línea ideológica. Ya, porque te preguntaba yo esto, porque vivimos tiempos de cambio, ¿no? En el 2018, con la victoria de Andrés Manuel, pues se abrió una gran ventana de oportunidad para el país, pero eso es resultado de una fuerza popular histórica que durante muchos años estuvo empujando, ¿no? Transformaciones desde abajo, en lo profundo. Y ahora estamos en este momento excepcional, ¿no? En donde pareciera, varios autores dicen, no logramos sacudirnos aún el lastre de la cultura política del viejo régimen, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con las ideas, con los principios, con los valores, cómo entendemos la política, cómo entendemos a los seres humanos, cómo entendemos la economía, ¿no? Entonces, ¿tú crees que la formación política tenga impacto en esa transformación de la cultura política? Sin duda, sí. Sobre todo creo que la propuesta del Instituto Nacional de Formación Política ha sido una quizás hasta diferente para la formación política histórica de la izquierda, ¿no? Nos ha tocado pues, abrir espacios y platicar con muchos militantes que vienen desde los años 60, 70, y ellos tienen una idea más bien de escuela de cuadros o formación de activistas en específico. Y creo que el instituto ha tenido la habilidad de leer el tiempo en el que estamos y no solo enfocarse en esa cuestión, sino también en incluir a la comunidad y sobre todo a las personas que no están involucradas políticamente, incluso a veces hasta en una situación de rechazo a la vida política del movimiento y del país en general. Tenemos, sobre todo en pues nuestros esfuerzos, la metodología de la educación popular, ¿no? Que nos permite, no sé, en alguna fiesta de comunidad o en algún festival de el barrio o la vecindad, donde vemos que la comunidad se congrega y hace pues un reto, una celebración o algo, vemos ahí en esos espacios donde se comparte todavía comunidad, oportunidades para poder ir de una u otra forma incluyéndolos en esas actividades de participación política. En el Estado de México, por ejemplo, tuvimos hace poco una rodada de ciclistas, ¿no? Teníamos ya visto que hay muchos ciclistas en el Estado de México. Creo que, si no me equivoco, es de los estados en los que hay más ciclistas informales, obviamente, no propiamente de deporte, y no tienen las rutas disponibles, ¿no? Pero a veces se organizan y hacen rodadas. Nosotros organizamos una en esta etapa de campaña y al finalizar y al comienzo hacemos actividades de formación política, ¿no? Que quizá no se las planteemos como, bueno, vamos a hacer una actividad de formación política, pero sí tomamos esa oportunidad. Entonces, esa creo que es una virtud del instituto, que ha podido pues, ser más flexible en ese sentido, en el que las personas en este momento quizá están más separadas de lo político. O eso creen. ¿No? Eso creen. Pensamos es que lo político es la disputa electoral de los partidos, ¿no? Y eso es lo político, ¿no? Pero no, lo político es esta charla, ¿no? Lo político es cómo nos comportamos con las personas en la calle, ¿no? Cómo nos comportamos con nuestra familia en la casa,
cómo nos llevamos con los vecinos en el barrio. Eso es lo político, ¿no? Eso es el entretejido político de la sociedad, ¿no? De la comunidad humana, ¿no? Sí, nos ha tocado incluso, ¿no? En esas fiestas de comunidad, las mismas personas organizadoras dicen, no, es que yo soy apolítico, ¿no? Y no tengo nada que ver con la política. Pero, como, digamos, el reto es cómo hacerles... Lo religioso es sentir político. también, ¿no? O sea, hubo hasta un movimiento de la izquierda emanado pues, creyentes, ¿no? En el Centroamérica, el famoso, la teología de la liberación y otros más movimientos. Entonces, todas estas cuestiones que congregan a la gente, a la comunidad, creo que el instituto tiene la habilidad. Y en el Estado de México, pues nos hemos esforzado en eso, en ver en esas oportunidades, pues, y también tomarlas, ¿no? Claro. Y es un esfuerzo muy joven también, ¿no? Sí. Tú, como joven participante en la coordinación ahí en Ecatepec, ¿a qué retos te has enfrentado y qué perspectivas ves en ese trabajo, tanto de formación política como, digamos, de politización, ¿no? Del pueblo? Pues creo que el reto al que más me he enfrentado es que pues, el municipio es algo inmenso. Sí. O sea, territorialmente es pequeño, pero sí, concentra una cantidad de personas increíble, ¿no? Sí, es accesiblemente muy complicado de pues, coexistir en ese espacio, porque, como dices, ¿no? Está muy concentrado, pero hay muchísimas personas y ya pues, por la misma cuestión de la periferia o el desarrollo, la mancha urbana, hay ya zonas inclusive más complejas, ¿no? En algún momento puedes estar en la zona más alta de Tultepec, que está en los cerros más pegados hacia Tlalnepantla, y en otra puedes estar en Ciudad Cuauhtémoc al otro lado, ¿no? Y hacerte 1 hora y media, 1 hora 40 en el mismo en el trayecto hacia pues frontera y frontera, ¿no? Del municipio. Entonces creo que ese fue uno de los retos más grandes porque es grandísimo y 1 o 2 formadores de Morena pues no nos damos abasto, ¿no? Pues tendríamos que cada uno repartirnos el objetivo de llegar a 500,000 personas y eso pues es físicamente imposible. Entonces hemos estado en ese proceso de ya pues visualizamos que es imposible que solo 2 personas podamos llevar la formación a todo el municipio y hemos venido en un proceso de inclusión a los militantes, simpatizantes de Morena que han estado por años en el partido y los hemos incluido a esa estrategia de formación política, ¿no? A la fecha creo que tenemos 5 responsables en cada distrito, que son 4 distritos federales, que promueven la formación política en sus distritos. Tenemos un círculo en cada distrito y por lo menos un espacio, ¿no? En cada distrito también, para que las personas sepan y puedan observar que ahí se da formación política, que ahí está presente el instituto. Claro. Y ahora va la pregunta materialista, ¿no? Porque cualquiera nos diría, sí, pues, pero es más fácil pensar con la pancita llena, ¿no? Sí. Y el Estado de México es uno de los lugares más desiguales del planeta Tierra. ¿Qué retos hay ahí? ¿O cuál es el balance que tú haces de la situación del Estado, de Ecatepec en particular, pero del Estado de México en general, ¿no? No, sí, tienes muchísima razón, porque eso incluso es de las críticas que a veces desde el propio movimiento se le hace a la formación política, ¿no? Que somos muy... pues estamos mucho en las nubes, o así, en algunos momentos, ¿no? Idealistas. Muy idealistas. Pero lo que hemos podido generar como una alternativa a esa cuestión que sí está muy presente, o sea, si a una persona que no está para nada involucrada en la política le ofreces un círculo de estudio y a la par le ofreces una despensa, pues muy seguramente va a tomarte una despensa, ¿no? Porque no, y de hecho tiene una necesidad material. ¿A qué material. te refieres con círculo Quizás de estudio? Sí, ¿no? También. ¿Qué es eso? Entonces, sí. Pues lo que hemos planteado como una alternativa desde la formación política es pues la misma actividad del partido, desde el instituto, que es la de la organización de las personas, ¿no? Y en algunos casos hemos tenido pues, casos de éxito. En
una parte de Ecatepec tenemos comunicación con una cooperativa que se dedica a la producción de carnes y demás. Y ya hay un proyecto, ¿no?, que está en proceso de esa misma cooperativa que funciona a partir de la organización y la autogestión y que produce pues, algo que sí puedes llevar a las personas, que además es nutritivo y puede satisfacer sus necesidades materiales y que está involucrado, ¿no?, en un proceso de organización horizontal. Lo estamos impulsando también como una forma de llegar a las personas que quizá tienen esa necesidad material, ¿no? Entonces, pues estamos en ese proceso con esa cooperativa, pero además hay contacto con otras cooperativas, ¿no?, que quizá es uno también de las cosas que hemos dejado un poco de lado, la producción a partir de las cooperativas, pero bueno, en Ecatepec sí estamos tratando de tejer una red de ayuda entre varias. ¿Y cuáles serían, desde tu perspectiva como ciudadano, cuáles serían los problemas a resolver más inmediatos para el conjunto de la población del Estado? Pues es complicadísimo porque ya lo he hecho a la maestra un sinfín de veces en este pasado proceso. Hay una visión de la población en general de un gobierno que los ha abandonado por más de 90 años y pues esos 90 años pesan y van a dejar una marca muy complicada de borrar. Tenemos un problema muy complicado de seguridad en el sur del estado, pues con bandas del crimen organizado, en el oriente con algo más bien dedicado a la delincuencia, a los robos pequeños quizá, pero que duelen mucho a las personas. Hay un problema complicadísimo del agua, que creo que es quizá lo que en el Estado de México estamos sufriendo más. En Ecatepec hay zonas en las que el agua llega una vez cada 3 meses y tienes que tomar lo que puedas. Hay en el sur muchas comunidades tienen que ver de qué otro pueblo o comunidad pueden sacar agua para llevarlas a sus casas. Y bueno, también es un tema que duele mucho. Hay un tema de movilidad que también es sustancial, ¿no?, porque estamos tan integrados a la Ciudad de México y hay tantas poblaciones en ambas que el Estado de México ha creado ya una red a ojos del priismo mexiquense, una red de transportismo y de transporte informal que no está regularizado y que crea muchos problemas de movilidad, ¿no? Hay un sinfín de rutas pues, con tolerancia y demás, desde Chalco, Ecatepec, Tlalnepantla y desde inclusive a veces del sur, ¿no? Entonces hay muchos retos y creo que lo que puede aportar el Instituto de Formación Política en ese sentido es abrir los espacios para que la militancia, los simpatizantes y la ciudadanía en general vaya a esos espacios a discutirlos y a inclusive a proponer. Claro, obviamente la misma candidata abrirá sus espacios, pero el instituto también abre esos espacios de discusión. El año pasado hicimos en el Estado de México, me parece, de la mano de la Secretaría de Formación Política, 40 eventos, ¿no?, en varios municipios. Entonces, en esos municipios pues, pudimos ver todos esos problemas. Claro. Y ustedes han, durante este periodo, digo, este periodo me refiero, ¿no?, desde que te integras a la formación política, ¿no? Yo asumo que eres militante desde antes de integrarte al instituto, ¿no? Te integras al instituto como parte de tu actividad militante, ¿no? Eso lo asumo. Y de ahí para acá, ¿tú has observado cómo se aprende de la gente? ¿Se aprende? ¿Ustedes han aprendido de la experiencia del contacto con los compañeros, las compañeras de base, con los vecinos, con la ciudadanía? Las propuestas que ellos tengan, ¿no?, que se puedan ir integrando a las diferentes actividades partidarias. No, claro, sí. De hecho, creo que también es una de las grandes virtudes que tiene pues, dedicarse a la formación política, que no es como una escuela, ¿no?, al estilo bancario, el conocimiento vertical. Yo se lo paso, se lo transfiero a un número de personas, ¿no?, sino que es más bien circular y en el diálogo pues aprendemos ambos.
Y pues por la misma cuestión que te decía de que hay un sinfín de problemas y un sinfín de personas, pues tú no puedes, digamos, mirar todos esos casos en específico, todas esas regiones, pero a partir del diálogo y de los espacios de comunicación y formación podemos entre todos llegar a rutas, ¿no?, en común. Entonces creo que esas también son de las virtudes que he encontrado en la formación, porque inclusive pues yo estudié ciencia política y administración pública, y ahí te enseñan pues, que la política es algo más como pues, inefable, ¿no? Que se resuelve en las oficinas y en los espacios con seriedad, ¿no? Pero no, o sea, ya una vez en comunidad te das cuenta dónde suceden y dónde van a resolverse esos asuntos, ¿no? O podrían ser concepciones del poder distintas, ¿no? Hay quienes creen el poder radica en los de arriba, ¿no? Los machuchones que toman las decisiones. Y hay quienes pensamos que el poder radica en el pueblo, en las mayorías populares, ¿no? Y en la capacidad consciente de que los pueblos asuman el destino en sus manos, ¿no? Sí, inclusive, bueno, dirían algunos que pues, quizá las concepciones no sean tan diferentes porque ellos siempre se están cuidando del pueblo, ¿no? Lo ven más bien como una masa que hay que tener dominada porque pues, pueden ser en algún momento pues, motor de cambio, claro, y demás. Y nosotros, creo, también observamos esa misma cuestión, pero nosotros la promovemos, ¿no? La organizamos y la tenemos que seguir manteniendo, ¿no? Claro. Para ir cerrando y ir así reflexionando entre nosotros, hay quienes dirían, pero eso que están haciendo es adoctrinamiento, ¿no? Pues claro que incluso así no tendría nada de malo, ¿no? Los partidos tienen una doctrina y comparten su doctrina, cualquier partido, ¿no? Pero la formación política y esta concepción que tú dices de la educación popular, pues es mucho más allá y es más complejo que el adoctrinamiento, ¿cierto? ¿Tú cómo ves eso? ¿Hay adoctrinamiento? ¿Ese es el objetivo, adoctrinar? ¿O más bien hay otros procesos, otros objetivos que tenemos que alcanzar? ¿Tú cómo lo ves? Hay un autor, no recuerdo ahorita su nombre, que habla en un libro, creo que se llama un enfoque del poder radical, ¿no? O algo así. Me refiere, ¿no? Una crítica a Dahl, que Dahl ve el poder como, ve que quienes tienen el poder son quienes toman las decisiones, ¿no? Así en una visión muy simplista. Otros autores lo critican y dicen, las personas que tienen el poder son quienes interfieren en esa decisión, ¿no?, de la persona que toma la decisión final. Y hay una visión más compleja, la versión radical, que dice que no, que el poder radica en quienes pueden promover una agenda o que se visualicen ciertos problemas, digamos, en general una visión ideológica de la política. Entonces, esa visión ideológica está constantemente en disputa, ¿no? El neoliberalismo se dedicó 40 años, desde Pinochet, 30 años, a promover una agenda de valores individuales, de libre mercado, extremo y muchos otros más, que sí es adoctrinamiento y demás. Y nosotros estamos en ese proceso de contrarrestar, ¿no? Y nosotros, además, creo que esa sería como la contestación, no lo estamos haciendo desde una visión vertical, ¿no?, de imposición, de nosotros tenemos la agenda y la vamos a llevar a las personas para que ellas la tomen para sí, ¿no?, sino que la estamos construyendo en la comunidad. Muchas veces las ponemos ahí a discusión, ¿no? Hay cosas que todavía no logramos, por ejemplo, la agenda antiaborto, feminista o LGBT, inclusive en nuestro propio movimiento hay que pues, ver cómo a partir del diálogo las incorporamos, ¿no?, a todas las agendas en común. Entonces, no es así como un adoctrinamiento, porque no estamos nada más en una escuela barancarizada pasándole eslogans o ideas, sino que pues, las estamos discutiendo en los círculos de estudio. Exacto. Y pues ahí está mucho por hacer, ¿no? En estos momentos de transformación, ¿tú cómo verías? Con esto nos despedimos con esta pregunta. ¿Cuál sería tu
tu plan proyecto en 3 elementos generales, ¿cómo avanzamos en el siguiente periodo? ¿Qué tareas son las que tendríamos que asumir como inmediatas en el minuto 1 de la siguiente etapa en la historia del Estado de México? Tenemos ya una militancia, simpatizantes, en muchos casos espacios de representación, y lo que tenemos que hacer es que todo eso que hemos logrado y obtenido a partir de muchas luchas, no soltarlo y sobre todo no dejar que se desvíe, ¿no?, hacia otras vías. En el Estado de México estamos en un proceso en una curva de aprendizaje, porque soy yo que vamos a pasar de ser una oposición a gobierno, y vamos a tener que en ese proceso tomar todas esas habilidades que tomamos durante nuestra militancia a esos espacios, ¿no? Y bueno, también más adelante, pues en el 2024, cuando se habrá una lucha interna muy fuerte y que quizá cause muchas dolencias entre muchos de nuestros camaradas, amigos, con los que nosotros a veces dialogamos y pues que ellos tienen sus propios objetivos, proyectos. Habrá que también tener hoy un proceso de diálogo, de sumar, de no dejar que pues nos debilitemos, ¿no? Porque pues en ese momento quizá la oposición esté apagada y pues no sepa ni siquiera pues cómo iniciar un proyecto político, pero eso no es, digamos, un seguro, ¿no? No es para siempre, y tenemos que estar alertas y prepararnos para esos tiempos, ¿no? Y desde aquí. Pues muchas gracias por tu pensar, por tu reflexión. Eso último que decías me despertaba a mí también una curiosidad, ¿no? Justo observando cómo en otros países del mundo, ¿no?, las luchas populares y los gobiernos progresistas, pues es natural y normal, pues tienen problemas, tienen fricciones, pero el peor error que se puede cometer es la separación, ¿no?, la ruptura, ¿no? Como no me puse de acuerdo, me voy, agarro mis canicas y vámonos de aquí. Entonces, los procesos que se dividen, que se separan, tienen derrotas muy contundentes, ¿no? Justamente en España hubo elecciones hace unos días y la izquierda fue dividida y perdió abismalmente, ¿no? Y abre del periodo de crisis del régimen que hay allá, en vez de tener una salida progresista, está teniendo una salida reaccionaria por la incapacidad de las izquierdas de ir juntas, electoralmente juntas, es muy concreto, ¿no? Entonces, hay aprendizajes que rescatar de allí, o nosotros vamos muy seguros porque tenemos nuestra vía ganada. No, sí hay un sinfín de experiencias que podemos retomar, ¿no? Ya decías tú los casos del sur también, de América Latina, el caso de Venezuela también, donde a partir de la muerte de Hugo Chávez, pues hubo un proceso de formación de partidos, ¿no? Pues podría decir satélites, pero afines al proyecto. Creo que en el caso de México no estamos en esa ruta, creo que no va a haber ese proceso de ruptura completa, total, pero sí van a haber cuestiones que sanar y dialogar, porque pues, de lo contrario vamos a llegar a otros procesos en años que vienen, importantes, que incluso el presidente ya definió, pues debilitados, ¿no?, y mal organizados. Y esos espacios de mala organización pueden ser espacios que aproveche la derecha para irse anidando, ¿no?, y ir promoviendo sus propias agendas. Muy bien. Pues Daniel Contreras, muchas gracias. No, gracias a ti, Moray. Gracias, y ojalá nos visites pronto para hacer un balance de las cosas que vayan pasando en estos días, ¿no? El camarada Daniel es coordinador en la zona de Ecatepec, en el Estado de México, el gigantesco Estado de México, y ahí es responsable de la formación política, nada más y nada menos la juventud, asumiendo tareas que le tocan responsablemente. Y pues acá nosotros haciendo la talacha de abrir los espacios para que se oigan todas las voces. Decía Fidel Castro por allí, en 1959, un 1 de enero, ya logramos ganar la guerra, llegamos al poder, ahora empieza la revolución, la difícil tarea de gobernar bien. Ese es el verdadero reto.
Y bueno, pues nuestro pueblo está expectante. Allá en casita, platique con sus amigas, con sus amigos, con sus vecinas y vecinos, en la escuela, en el trabajo, critique el mundo realmente existente para lograr una sociedad justa, democrática y libre. Píquele a like, comparta el enlace y no deje de indignarse. Hasta luego.